Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias por estar aquí. Bueno, ando un poquito rojo de mi ojo, bueno, mucho más bien. Mañana tengo cita al doctor a ver qué me dice, ¿verdad? Bueno, pero no hice el video para esto. Hice el video directamente para hablar de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Y bueno, para ello, ¿verdad? Debemos entender que sí, ¿verdad? Hay dos reinos, ¿verdad? Y de igual manera también dos evangelios, ¿no? El evangelio del reino de Dios y el evangelio de los cielos, ¿verdad? Y bueno, para eso vamos a mirar directamente en Mateo capítulo 4, versículo 8, porque es necesario que lo miremos a través de la Biblia y así no hay ningún problema. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo. Dice 9, y le dijo, todo esto te daré si tú, perdón, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Postrado me adorares. Y bueno, ahorita hay muchos que de verdad, sabiendo que Él es quien es, le adoran, ¿ok? Hay muchos que no creen, ¿verdad?, que existe. Hay otros, ¿verdad?, que piensan que lo que se les aparece por allí, los ruidos que hacen, ¿verdad?, son los seres humanos cuando ya pasan, ¿verdad?, al espíritu, ¿verdad?, que dejan el cuerpo de carne y sangre y dicen que ellos son los que los visitan, ¿verdad? Pues no, estos vendrían siendo más bien los demonios, y así nos lo dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 11 dice así, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían, a quien, a Cristo, le daban de comer y todo, ¿verdad? Le dieron todo allí, lo trataron muy bien después de ese tiempo, ¿verdad?, de 40 días, ¿verdad? Ahora quiero decir esto, ¿verdad?, que es algo muy interesante cuando lees la Biblia y no un solo versículo aquí y un solo versículo allá, sino que la lees todo en decir en los capítulos, ¿verdad? Y este capítulo es muy interesante, ¿no? Porque en este capítulo, ¿verdad?, directamente, pues, enseña mucho, de lo cual a nosotros nos hace bien entender, para que cuando alguien dice algo referente al evangelio del reino de los cielos, entonces dices, no, es que el evangelio de la gracia es ahora vigente, no es el otro, así de que lo siento mucho, yo creo a la verdad de la Biblia y no a la verdad de tus palabras, ¿ok? Bueno, vamos a ver, dice el 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. 13, una vez más. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Bueno, pues ahí estaba la luz, ¿verdad?
resplandeciéndoles que era Jesús el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, el que nunca pecó y nunca hizo nada que fuera a avergonzarle a Él, ¿verdad? Por eso es que Él pudo pagar nuestros pecados, porque Él era como un cordero, ¿verdad? Sin mancha, y fue Él directamente, ¿verdad? El que, gracias a Él, nosotros, los que ya somos nacidos de nuevo, que somos en el Espíritu, bueno, pues ya somos de Dios Padre. Y dije en el Espíritu porque ya no buscamos directamente nosotros lo físico. Bueno, sí buscamos lo físico en comer, ¿verdad? Todo eso, pero ya no cosas que sabemos que son de pecado o cosas que son demasiado costosas y no es para qué las queremos, ¿no? Si realmente estamos a un paso nosotros de ser arrebatados como la Santa Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, entonces pues no tiene caso hacer eso. Mejor buscamos nosotros el arrebatamiento, buscamos nosotros como unos hermanos en Cristo que tienen dudas de algo, bueno, hablarles como dice la Biblia directamente, ¿verdad? Y no con nuestras palabras, para que ellos entiendan una cosa. Por ejemplo, en esto estamos hablando que es de lo espiritual, ¿no? Y bueno, también a los que no son en mi Señor Jesucristo también, para que también ellos, ¿verdad?, vean y de tanto escuchar, bueno, pues van a decir, bueno, si eso es palabra de Dios, entonces creo que sí lo voy a creer, porque todo eso se me hace muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué bonito? Bueno, porque vamos a ser arrebatados, vamos a ser en un cuerpo glorificado cada uno y vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo para siempre, ¿ok? Y bueno, el que no va a ser, bueno, ese va a ser destruido, pero no destruido de que ya se deshizo y todo, sino de que va a ser castigado primero y luego va a ser mandado al lago de fuego. Al final de todo va al lago de fuego, a donde directamente, ¿verdad? Bueno, pues va a sufrir de día y de noche eternamente, no va a sufrir un cierto tiempo, sino que tiempo completo, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, y yo empecé hablando del reino de los cielos y el reino de Dios. Bueno, en este caso, ¿verdad? Lo leí desde ahí donde lo empecé para que vieran que esto era lo primerito que él fue a predicar, el evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque bueno, pues él ya como el Mesías esperado, que no creyeron en él, bueno, pues ya iban a vivir, ¿verdad?, los 1000 años mesiánicos. Pero bueno, vemos que no estaban listos, no había fruto en ellos. Bueno, pues entonces les pasó lo que, como dijo mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la higuera, ¿verdad?, sin higos, le dijo, la maldijo, ¿verdad?, y le dijo, nunca más coma higos de ti nadie, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó, pero en lo de en lo del templo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ya nadie les iba a creer a ellos, ¿verdad? Directamente en sus palabras de ellos, porque no iban a llevar palabra sana, no iban a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, iban a llevar la que ellos quisieran, inventándole aparte de la ley de Moisés. Entonces, por eso es de que ya ellos no tienen ni siquiera, no pueden hacer sacrificios, ¿verdad? Ellos no pueden, pues nada, ¿no? De hecho, no tienen templo. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, se los tumbaron, se los deshicieron, ¿verdad?, los romanos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, lo bueno es que estaba mostrándoles, ¿verdad?, cómo es que él empezó, ¿verdad?, a predicar. Y bueno, él empezó directamente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las buenas nuevas, ¿verdad?, del reino de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser en el milenio, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver algo más para comprobar en lo que estamos hablando, bueno, lo que estoy hablando yo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27, dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué había este nuevo cambio? Bueno, para que ellos vieran que de verdad, hasta lo que uno cree que no es pecado es, ¿no? Porque muchas personas
yo comparto con ellos algo y lo primero que dice, yo no peco, yo no soy pecador, cálmese. Entonces, sí, somos pecadores. Aún así, nosotros los que estamos en nuestro Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, ya no como el mundo, pero sí nosotros de repente tropezamos, sea con un mal pensamiento, con un mal sueño, con una mal obra que hicimos y ya, ahí fue, ¿no? Entonces dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, cuando Él habla, fíjense bien, y es mi Señor Jesucristo que lo dice, cuando Él habla y dice, primeramente, en el 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ahora la pregunta es, ahorita en lo actual, habemos personas que estamos tuertos porque nos sacamos el ojo porque de repente actuamos mal, ¿verdad? Hicimos algo incorrecto y bueno, pues tropezamos, ¿verdad? En ese pecado. No, ¿verdad que no? Bueno, ahorita voy a decir el por qué. 30, en el 30 también dice, ¿ok? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Tampoco he visto yo a personas, ¿verdad? O hermanos en Cristo más bien, que anden sin una mano, ¿verdad? Porque pues pecaron, ¿verdad? Porque pecaron, hicieron algo con la mano que no fue algo bueno y bueno, fue ante Dios, fue pecado y bueno, pues se la cortó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, voy a decirte el porqué ya de los dos versículos. Primeramente, es porque nosotros ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, como dice en la Biblia, y no en un solo capítulo y un versículo, sino que en muchos capítulos anuncian versículos que nosotros ya hemos sido perdonados por todo, ya nosotros hemos sido directamente, ¿verdad? Salvos, siempre salvos, sellados, siempre sellados. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué podríamos hacer nosotros para perder nuestra salvación si nosotros no hicimos nada para ganarla? No podemos hacer nada para cuidarla. O sea, ¿acaso nosotros seríamos como nuestro Señor Jesucristo, que podemos nosotros estar cuidándola? O otra, que no será suficiente la sangre de mi Señor Jesucristo para que Él ya nos haya sacado del enemigo de Dios, para que nosotros ya no regresemos a Él. ¿Acaso no sería suficiente? Claro que sí. Pero bueno, esto es ya para otro video. Lo importante que les quería aclarar, ¿verdad? Que esto viene siendo, ¿verdad? Directamente para el reino de los cielos. Ahí es a donde sí vas a entrar manco, ahí es donde vas a entrar tuerto, ahí es a donde vas a entrar directamente así. ¿Por qué? Bueno, porque se te está dando una segunda oportunidad, ¿verdad? A ti como judío, a ti como no judío, ¿verdad? Se te está dando esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque después de allí, después de los 1000 años, ¿verdad? Entonces ya va a ser otra cosa, ya no va a ser lo mismo, ya no va a haber pecado en el mundo, ya no va a haber pecado aquí, ya no va a haber pecado en nada que ver, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar el Mateo capítulo 18, versículo 1. Fíjate lo que dice. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a ver, vas a entrar al reino de los cielos. Si él fuera a decir, no entrarías al reino de Dios, no diría directamente, ¿verdad? Si no hacéis como niños. Iba a decir él directamente, si no nacieres de nuevo, no entrarías al reino de Dios. Entonces, como aquí es en el reino de los cielos, entonces él dice,
si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, no entrarás al milenio, a los 1000 años con Cristo, donde Él va a ser su Mesías y va a estar con ellos, y no nomás Él, sino también nosotros vamos a estar con Él, ¿no? Bueno, entonces dice el 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, el mayor en el reino de los cielos. El mayor en el reino de Dios es Él, nuestro Señor. No sé cómo vamos a ser nosotros, ¿verdad? Posiblemente yo, ¿verdad? Humildemente lo digo, ¿verdad? A lo mejor voy a ser uno de los que menos va a tener de todo aquello. Bueno, sí, pero esto es diferente, ¿ok? Dice el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que todo esto lo está hablando Él para el reino de los cielos. Ustedes pueden leer el capítulo completo, pueden leer Mateo, ¿verdad? Que es en el que directamente yo estoy hablando, para que ustedes vean lo que es para el reino de los cielos y lo que es para el reino de Dios. Miremos aquí directamente Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, bueno, el reino de los cielos sí. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita en lo actual, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Que los judíos que no creen en Cristo, bueno, ellos nomás oyen de un gentil o un cristiano hablar de Jesús, de Jesucristo, y bueno, posiblemente hasta lo apedrean, ¿no? Bueno, pues ellos son los que ni entran al reino de los cielos, es decir, al milenio, ni los dejan entrar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, esto ya fue de lo que viene siendo el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora ahí también dice, por ejemplo, donde dice que la violencia, bueno, quiere decir que en el reino de Dios, ahí no hay violencia, porque Dios tiene todo en orden, allí no hay violencia. Entonces quiere decir que es el reino de los cielos, es decir, en el milenio, o decir ahorita en este tiempo todavía, pero ese es directamente el reino de los cielos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver en lo que viene siendo el reino de Dios, ¿verdad? Y vámonos a eso, vámonos a Juan capítulo 3, versículo 1, y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, de los fariseos, ¿ok? Dice, un principal entre los judíos. 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Bueno, aquí estamos mirando, ¿verdad? Que él viene de noche. Bueno, viene de noche porque tenía miedo, ¿verdad? De que lo miraran, ¿verdad? Que iba a hacerle esa pregunta o que iba a platicar con él, ¿no? Entonces, por eso lo hace de noche y con mucho cuidado, ¿no? 3, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿ok? El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y para verlo, bueno, tienes que nacer de nuevo. Para estar allá, tienes que nacer de nuevo, ¿ok? 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Entonces quiere decir que en esto él hablaba ya del reino de Dios, no del reino de los cielos, ¿ok? 6, dice, lo que es nacido
de la carne, carne es. ¿Sí? Lo que es nacido de los cielos, es decir, de aquí de la planeta Tierra, aquí con nosotros, dice carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es que nosotros podemos nacer en el Espíritu directamente? Bueno, nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Definitivamente, en un 100%, que estamos mal de nuestra cabecita. Ya lo dije hace rato, pensamos que no pecamos, creemos que no pecamos, pero cuando ya nos metemos a la Biblia nos hace culpables, nos dice, sí, mira, aquí tú eres culpable. El Espíritu Santo de Dios dice, aquí tú eres culpable, necesitas del Hijo de Dios. Entonces, esa es la número 1. La 2 es creer al Evangelio de la Gracia. Al Evangelio de la Gracia. ¿Ok? Ese lo encuentras en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, quiere decir que si ocupas tú directamente, ¿ok? Creer, más que nada, ¿verdad? En el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Si no te arrepientes de la manera que piensas, no puedes tú creer en el Evangelio de la Gracia. No, nunca lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, primeramente, te voy a decir por qué. Porque estando definitivamente muerto en tus pecados, pues no hay nada que hacer por ti. Pero si tú crees directamente que en verdad estás muerto en tus pecados, y te arrepientes de la manera que pensabas que no, y si aceptas que sí estás, entonces vas a ocupar del Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces vas a ocupar de mi Señor Jesucristo y Él te va a sanar completamente. Completamente. Ya no vas a estar muerto en tus pecados, sino que ya vas a ser de Él y para Él. ¿Ok? Entonces, dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Busca las cosas espirituales, no busques las cosas que se miran, que se palpan. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas que se palpan son temporales. Puede durarte un carro, o si lo sacas un carro del año, te puede durar 5, 6, 7 años. Puedes comprarte una casa bonita y bonita te va a durar algunos 20, 30 años a lo más. Entonces, eso y se acaba, lo bonito se acaba, lo palpable se acaba, pero lo que es en el Espíritu, eso no acaba, eso es eternamente, permanentemente, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿verdad? Vamos a ver lo que viene siendo en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Aquí vamos a hablar de lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice así, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es diferente, ¿ok? 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras. Hay amigos que no creen que uno no puede ir a acompañarlos allá a sus festejos donde están tomando, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo prohíbe. Bueno, aquí está, amigo, mira, aquí está, amiga, esto es, ¿ok? Donde nos dice también, dice borracheras, ¿ok? Dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. No heredan el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, esto es el reino de Dios. Ahora quiero aclarar algo porque hay muchos que dicen, en estos versículos, dicen, ¿verdad? Que dicen directamente, fíjense bien, dice que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Bueno, yo les digo y les aclaro, practicar es algo diferente a cometer por una o dos veces, por decirlo así. Por ejemplo,
el que es futbolista practica, ¿verdad?, el deporte, practica fútbol. El que es de natación, bueno, de natación, pero practica, eso es practicar, ¿ok? Que lo haces porque te gusta hacerlo, eso es practicarlo. Pero en lo que hablamos del pecado, ¿verdad? No. Aquí yo puedo decirte de repente una mentira sin querer te mentí, hice algo que no tenía que haber hecho y lo hice, un tropezón, algo que como de tropiezo, ¿verdad? Es más, simplemente algo que mi mano me ocasionó hacer algo y me la voy a quitar. No, eso no. ¿Por qué? Bueno, porque eso ya lo pagó Cristo, ¿ok? Pero trato de no hacerlo. Eso sí, trato de no hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces directamente lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 8. Fíjate lo que dice. Dice, pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Lo dice también aquí. Dice nuevamente, ¿verdad? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis, 9, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice? No heredan el reino de Dios. Wow. Bueno, entonces estamos viendo que en la práctica es el pecado. Si no lo haces como por práctica, que de repente pecaste, eso te lo perdona Dios. Entonces, más que nada, ¿verdad? Estoy hablando ya como que si estuviera hablando de que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado. Pero bueno, es verdad. Lo otro es, ¿verdad?, que está hablando, ¿verdad?, de lo que viene siendo el reino de Dios y el reino de los cielos. Y bueno, allí es a donde nosotros tenemos el entendimiento de que si nosotros llegásemos, ¿verdad?, llegásemos a pecar, bueno, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo el justo, ¿verdad?, para que Él siga intercediendo por nosotros. Ahora, miremos a 1 Corintios 15, 49. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Y dice así, y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, ¿verdad?, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Es Cristo. Y bueno, ahorita yo estoy vestido, ¿verdad?, de una carne, un cuerpo de carne y sangre. Tengo un cuerpo de carne y sangre, ese es mi envase. Bueno, pues yo voy a traer después, ya cuando ya se ha llevado, ¿verdad?, en el arrebatamiento, ahí, ¿verdad?, voy a hacer un cuerpo glorificado. Ya no va a ser el mismo cuerpo. Pero ¿por qué no puede ser el mismo cuerpo? Bueno, vamos a ver qué dice el 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, esto es para el tiempo del arrebatamiento de la Santa Iglesia y dice todos seremos transformados. ¿Por qué? Bueno, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si el reino de Dios fuera aquí, en la tierra, ¿verdad?, el milenio, no, pues ahí sí podría ir, ¿verdad?, la carne y la sangre, porque pues ni modo que vayan a ser los que están ahorita, vayan a ser transformados en cuerpos glorificados para ir al milenio. No. Los que se quedan aquí en el planeta Tierra, los que están aquí, ellos van a estar así, por siempre, ¿verdad? Van a estar así. Entonces, nosotros, es diferente, la Santa Iglesia no. Nosotros íbamos a ser cuerpos glorificados y luego cuando vengamos, vamos a venir igual, así, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo muy interesante que debemos de verdad creer, que es el reino de Dios, que es su tercer cielo, su morada, ¿verdad?, y la de nosotros, porque aquí muere también en nosotros.
y también es el reino de los cielos, que es el milenio mesiánico, ¿verdad? Los judíos con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, eso a la verdad era todo lo que quería expresar, ¿verdad? Porque ya había hecho yo un video aparte más grande que este, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que yo quería también enseñarles que estamos en lo espiritual, no en lo que es lo físico, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando hablamos palabra de Dios, cuando nosotros tratamos de ubicar con alguien, le hablamos primeramente, ¿verdad?, de lo que viene al mundo para que esa persona se asuste. No es para que se asuste, sino para que se prevenga por si no quisiera aceptar, ¿verdad?, nacer de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí mismo, cuando se le habla a esa persona, pues también se le dice, mira, si quieres creer, esto es lo que tú debes de creer, que Jesucristo murió por tus pecados, que su sangre fue derramada, ¿ok?, para limpiarte de todo pecado, y bueno, que Él resucitó, al tercer día, y así como Dios le resucitó al tercer día a Él, también te resucitará a ti si ya estás descansando, ¿verdad?, tu cuerpo de carne y sangre para siempre. Bueno, entonces a ti también, ¿verdad?, te va a traer para con mi Señor Jesucristo, y ya en un cuerpo glorificado. Y bueno, al final dice, ¿verdad?, ¿qué dice? Bueno, pues aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La Santa Iglesia, todos vamos a ser transformados al final, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que quería yo que supieran. De verdad, gracias por haber escuchado este video, y bueno, un me gusta si le gustó, y compártalo también si le gustó, para que más personas se den cuenta de lo que viene siendo, ¿verdad?, la Biblia, la palabra de Dios. Y si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, ¿verdad? Póngale ahí a opción todas, cuando a la campanita, para que pueda mirar todos los videos que ya he subido y los que voy a seguir subiendo, primeramente Dios Padre. Y bueno, para que le lleguen las notificaciones. ¿Ok? Bueno, sin más, Dios les bendiga, cuídense y nos vemos en mi próximo video.